Muy bien, bienvenidos a Un Café con el Pastor. Como saben, estamos en esta serie que dice la Biblia acerca de. Los temas son propuestos por ustedes y el día de hoy el tema que estaremos viendo es qué dice la Biblia acerca de los dones y los talentos. Así es que, bueno, como ustedes saben cuál es nuestra dinámica, en cualquier momento ustedes pueden participar con preguntas, con comentarios, levantando su manita virtual. Veo que lo han hecho y entonces les damos el uso de la palabra para que puedan hacerlo. Muy bien. A ver, permítame que se me cerró aquí esto. Entonces vamos a iniciar. Y vamos a iniciar leyendo Mateo 25 a partir del verso 14. Eh, lo voy a poner por aquí en la pantalla. Ok, ahí lo tenemos. Mateo 25 a partir de el verso 14 y hasta el final de esa parábola. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí los tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Eh, Bueno, en esta serie de ¿qué dice la Biblia acerca de? Estaremos hablando de dones y talentos y cuáles son las diferencias entre estos dos, qué diferencia hay entre un don, qué diferencia hay con un talento y sobre todo también cuáles son sus propósitos en la iglesia. Hablemos primeramente de los talentos. En la porción bíblica que acabamos de leer, Jesús está presentando una parábola, es muy conocida en la iglesia, es la parábola de los talentos. Jesús aquí establece, que se
trata esta parábola trata de que entendamos qué es lo que sucede en el reino de los cielos. Esta parábola está tratando de ese reino, no es el sistema de este mundo, no es un sistema político, no, sino cómo funciona el reino de los cielos. ¿Ok? El reino que Él vino a poner tan cerca de nosotros como a un arrepentimiento de distancia. A Nicodemo Jesús le dijo que únicamente podría entrar al reino de Dios si nacía de nuevo. Así es que todos aquellos que han nacido de nuevo tienen entrada en este reino, y Jesús nos está diciendo qué es lo que pasa en este reino, en el reino de Dios. El reino de los cielos, entendemos, es algo totalmente opuesto al sistema de este mundo. Jesús nos enseñó que al orar nosotros pidiéramos que el reino de Dios viniera de tal manera que su voluntad fuera hecha como en el cielo, también en la tierra. En el reino de Dios, entonces la voluntad de Dios es hecha. Es muy diferente al sistema de este mundo, en donde cada quien hace lo que mejor le parece, puesto que está basado en el propio criterio de cada persona. ¿Ok? Pero en el reino de Dios no es así, el reino de los cielos es diferente. Entonces, es completamente diferente al sistema de este mundo. Este reino de los cielos está entre nosotros, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, los que hemos creído en Él, todos aquellos que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesús, hemos entrado en este reino. Entonces, de ese reino nos está hablando esta parábola, y nos dice que un hombre, dice aquí, se fue lejos, pero dejó sus bienes repartidos entre sus siervos. A cada uno de ellos, dice la parábola, les dio conforme a su capacidad. Para empezar a entender esto, obviamente, este relato está hablándonos no de otra persona, sino del mismo Señor Jesús. Dice que un hombre se fue lejos. El dueño de todo, el señor de ese lugar, el señor del reino, ¿ok? Dice que se fue lejos, está hablando de Jesús. Jesús es el que estuvo aquí, estableció el reino de Dios, pero se fue lejos. Él regresó al cielo y dejó aquí en la tierra, dejó a la iglesia, ¿ok? La iglesia es la que se quedó aquí en la tierra, pero una vez habiendo establecido el reino de Dios sobre la tierra, Él fue al cielo. Está hablando de Él. Y entonces dice que un hombre se fue lejos, pero que dejó sus bienes repartidos entre todos aquellos que iban a creer en Él, es decir, repartidos entre la iglesia. Muchos piensan que esta distribución que fue hecha, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio solamente 1. Dicen que es una distribución injusta. Esta es una distribución injusta de la riqueza. ¿Por qué a uno se le da 5? ¿Por qué a otro se le da 2? ¿Por qué a otro se le da 1? Todos deberían de partir desde el mismo piso, opinan los comunistas, opinan los socialistas, opinan todos aquellos que tienen una mente así de izquierda. Inmediatamente piensan que es totalmente injusta la distribución de la riqueza que propone esta parábola. ¿Okay? A todos los comunistas esta parábola les genera dolores de cabeza, pero es el reino de Dios. Alabado sea el Señor que ahí no se han metido los comunistas. Ahí no hay 4T,
ahí no hay nada de esto. Así es que el reino de Dios funciona de una manera totalmente diferente. Lo que debemos de notar aquí es que verdaderamente la distribución se hizo eh, perfectamente justa, porque dice aquí que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. ¿Ok? Eh, Cuando hablamos de capacidad como una unidad de medida, pues lo primero que viene a nuestra mente, una unidad de medida de capacidad, pues es un litro. Entonces, hablaríamos a lo mejor de un líquido, hablemos de líquidos. Recipientes que pueden contener líquidos. Bueno, pues ustedes pueden tener desde una cisterna, un tinaco, una jarra, una botella, un vaso. Eh, eh, Son diferentes recipientes que pueden contener un líquido. Cada uno de ellos tiene capacidades diferentes. ¿Qué sucede si ustedes quisieran repartir la riqueza de una manera igualitaria? Si ustedes tienen 10,000 litros, tienen un tinaco que le cabe 5,000 litros, tienen jarras, tienen todo, y a todos los dividen y dicen, no, pues a todos les voy a poner 1,000 litros. Bueno, pues la jarra simplemente no los puede contener. La jarra a lo mejor contiene 10 litros y se desbordaría todo y se perdería todo lo demás. No tiene sentido. No le puedes poner a una jarra más de la capacidad de lo que tiene. A un vaso no lo puedes llenar más de lo que recibe. No le puedes poner más no sé, a un tinaco tampoco. Entonces, lo que tú puedes hacer es llenarlos hasta el tope. Es decir, ocupar toda su capacidad, llenarlos hasta el tope. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parábola de Jesús? Es que a todos aquellos que han venido a Jesús, el Señor los ha llenado, han sido llenos. Han sido llenos de talentos, han sido llenos de virtud, han sido llenos de riqueza del cielo, han sido llenos de las riquezas de gloria. Son llenos, cada quien conforme a su capacidad. Por eso el asunto es que sean llenos. Y cada persona que ha estado en el reino de Dios, cada persona que entra en el reino de Dios, cada persona se convierte en un siervo y es lleno de esas riquezas. Así es que la única manera correcta de poder distribuir la riqueza es conforme a la capacidad de cada persona. Eso es lo correcto. Esto no es ni capitalista ni comunista. Esto es el reino de Dios, ¿ok? Entonces, todos fueron llenos. El primer siervo fue lleno, le dieron 5. El segundo siervo fue lleno, le dieron 2. El tercer siervo fue lleno, le dieron 1. ¿Ok? Un talento, para que sigamos entendiendo esto, también es una unidad de medida. Un talento tiene su origen en Babilonia y su uso, el uso de los talentos fue muy amplio desde aquel imperio, desde el imperio babilónico, pasando por los medos, los persas, luego los macedonios y finalmente el imperio romano lo adoptó. Era una unidad de medida de riqueza. En el Antiguo Testamento, un talento equivalía a 34 kilogramos de plata. ¿Ok? En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús,
un talento equivalía a 6,000 dracmas. Si convertimos de las dracmas a plata, estamos hablando de 21.6 kilos de plata. Pero la referencia es 6,000 dracmas. ¿Recuerdan ustedes que una dracma era el salario diario de un jornalero? Eso se los he comentado muchas veces, ¿ok? Una dracma era el salario diario de un jornalero. Es decir, que 6,000 dracmas equivaldría a 16.5 años de salario de un jornalero. Un talento, entonces, era 16.5 años de salario de un jornalero. ¿Ok? Así es que esto es lo que se le estaba dando. Por ejemplo, esto es lo que recibió el que recibió menos. El que recibió menos recibió 16.5 años de salario de un jornalero. ¿Ok? El que recibió más recibió 30,000 dracmas. ¿Ok? ¿Está bien? Es decir, como 85 años de salario de un jornalero. Eso es lo que recibieron ellos. Esto es una riqueza considerable. Así es que cada uno recibió conforme a su capacidad y fueron hechos, esta es una palabra muy importante que quisiera que la entendiéramos, fueron hechos mayordomos de los bienes de su señor. Un mayordomo es aquel que recibe bienes que no son suyos, ¿ok? No, nunca son parte de su propiedad. Un mayordomo recibe bienes para administrarlos, para trabajar con ellos, pero mientras le son asignados, los puede disfrutar. Eso es un mayordomo. No es un jornalero. El jornalero llega, le dan sus herramientas de trabajo, trabaja y se va a casa y recibe un salario. El mayordomo no trabaja así. Al mayordomo se le da toda la riqueza que haya, o sea, una cierta cantidad, se le pone sobre ciertos bienes. El mayordomo disfruta de todos esos bienes como si fueran propios, aunque nunca fueron suyos, pero le han sido dados para administrarlos y para hacerlos crecer. ¿Recuerdan ustedes a José? ¿Recuerdan José que fue llevado a la casa de Potifar? Dice la palabra que Potifar se dio cuenta que todo lo que tocaba a José prosperaba, de tal manera que cada vez le daba más y más y más bienes para que los administrara. Llegó el momento en que José estaba sobre todos los bienes de la casa. No se preocupaba por nada Potifar. El único bien que nunca le dio a José fue la esposa. ¿Ok? Pero él estaba bajo todos los bienes de la casa. Es decir, José decidía qué hacer. José disfrutaba de todos los bienes. Eran como si fueran suyos. Él es el que decidía todo. Todo sobre la casa lo decidía él. Dice que Potifar no se preocupaba por nada. José simplemente, Potifar se iba a su casa, Potifar se iba a trabajar, Potifar estaba ahí con el faraón y no se preocupaba por nada de su casa. Quien administraba todo era, José. Esto es un mayordomo. Esta parábola nos está hablando de siervos que han recibido bienes y que los disfrutan, pero que se les han sido dados para administrar. Ahora, yo quiero que ustedes vean que todo mayordomo, de acuerdo a lo que vemos en esta parábola, tiene que rendir cuentas. Es decir, que en el reino de los cielos, cuando nosotros entramos, recibimos riquezas, recibimos talentos que no son nuestros,
cosas que no nos pertenecen, que son del Señor, pero que nos han sido dados para administración, para que nosotros los pongamos a trabajar, para que nosotros hagamos crecer esas riquezas del reino de los cielos aquí en la tierra, bajo nuestra administración. Y el punto interesante es que tenemos que dar cuentas. El primer siervo que llegó para dar cuentas, su señor lo calificó como buen siervo y fiel. Un buen siervo y fiel es aquel que da ganancias. ¿Ok? Aquel que produce más. Ha recibido, pero produce más. Con lo que ha recibido, da más. ¿Ok? Y le dijo su señor que dado que había demostrado ser un buen siervo y fiel en lo poco, imagínense el reino de Dios, ¿ok? Al primero le dio 86 años de salario de un jornalero para ser administrados y le dijo, en lo poco fuiste fiel. Nada más para que ustedes vean las riquezas de gloria, para que ustedes se imaginen las riquezas del reino de Dios, ¿ok? Le dio una suma muy importante y dice que eso era poquito, ¿ok? Sobre poco fuiste fiel y entonces le prometió, sobre lo mucho te pondré. Esto es interesante. Dios prueba a todos sus siervos, Dios prueba a todas las personas que han entrado en el reino de Dios, Dios prueba cómo son esas personas en su fidelidad en lo poco. Les da talentos, todo mundo los llena conforme a su capacidad, los llena de tal manera que ellos demuestren cómo puede crecer el asunto, ¿ok? La misma calificación recibió el segundo mayordomo, al cual recibió 2 talentos, y él también duplicó lo que había recibido durante su administración. Pero la parábola se pone triste, la parábola se pone complicada, cuando vemos al último de los siervos venir y rendir cuentas, porque ese hombre no presentó ninguna ganancia, no trabajó con lo que había recibido, no disfrutó lo que le había sido dado. Escuchen bien, el primer siervo disfrutó de 5, disfrutó de las riquezas y las multiplicó hasta llegar a tener 10. Él disfrutaba ya de 10. El segundo recibió 2 y llegó a disfrutar de 4. Pero el último recibió un solo talento y nunca lo disfrutó. Nunca disfrutó de las riquezas que le había dado su Señor. Tuvo miedo. ¿Qué hizo? Para no perder lo que le había sido dado, lo escondió, lo enterró, de tal manera que nadie supiera que había recibido una riqueza. Lo enterró, no lo trabajó, no lo disfrutó, por miedo, por temor. Y entonces le presentó a su señor lo mismo que había recibido y le dijo, aquí está lo que es tuyo, yo aquí te regreso, listo. Los pensamientos de este hombre son los que lo mataron. Estos pensamientos terribles de que Dios es un Dios terrible, es un Dios castigador, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios al cual hay que tenerle miedo. Entonces tuvo miedo
y no hizo nada. La calificación que se llevó este siervo fue primeramente, el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Esos son los primeros calificativos. Pero el último todavía está peor. Dijo, quítenle el talento al siervo inútil. Escuchen bien. Siervo malo, negligente y por lo tanto inútil. ¿Me estás oyendo? Diría Paquita la del barrio, ¿no? Eh, Inútil. Hay siervos en el reino de Dios, hay creyentes en el reino de Dios que son inútiles. ¿Han recibido? Sí. ¿Es claro que Dios les ha dado talentos y les ha dado virtudes? Sí, pero son inútiles para el reino de Dios. No producen nada en el reino de Dios. No hacen crecer nada en el reino de Dios. Son inútiles. Qué grueso es esto, ¿no es cierto? ¿Están disfrutando algunos de lo que el Señor les ha dado? Sí, pero son inútiles. Hay otros que ni siquiera disfrutan lo que Dios les ha dado. Hay otros que ni siquiera quieren recibir algo. Eh, es, es, es complicado de acuerdo a los pensamientos que cada persona tenga, ¿no? Ahora, entonces todos nosotros hemos recibido bienes de parte de Jesús, que Él es el Rey, que Él es el Señor en el reino de los cielos. Así es que podemos comprender que Jesús ganó para nosotros todas las bendiciones que estaban contenidas en la ley. ¿Ok? Todas las bendiciones de la ley de Moisés, todo lo que ustedes pueden leer allí en Deuteronomio 28, donde dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí lo han leído, Deuteronomio 28? ¿Han leído todas las bendiciones? Bueno, todas esas bendiciones las ganó Jesús. Las ganó con una vida de obediencia, pero las intercambió con nosotros a cambio de nuestras maldiciones. Todos nosotros hemos sido llenos de bendición en Cristo Jesús. Somos benditos de Dios en Cristo Jesús. No solamente tenemos las bendiciones de la ley, sino que aparte nos dice la palabra de Dios que hemos sido hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Cuando dice coherederos, quiere decir que la misma herencia de Cristo Jesús la tenemos nosotros. Esto es importante, ¿eh? Tenemos herencia, tenemos bendición. A cada uno, conforme a nuestra capacidad, Dios nos está llenando de bendición todos los días. Tus pensamientos te pueden jugar ahí cosas feas en tu mente, de tal manera que no recibes, que no creas, que no tomas posesión de lo que el Señor te ha dado, pero el Señor todos los días te está bendiciendo con bendiciones del cielo, con bendiciones de la tierra. Las aguas de arriba y las aguas de abajo son tuyas. Bendición, talentos que Dios te está dando para que los administres, para que los multipliques y para que por medio de esa bendición que tú ganes, muchos sean bendecidos. Dios quiere bendecir esta tierra y te tiene a ti para hacerlo. Por ello te bendice todos los días y por ello está esperando que tú administres la riqueza, la hagas crecer y muchos reciban alrededor tuyo.
Tú eres el que repartes como Josué. A Josué Dios le dijo, tú vas a repartir la tierra. Yo les estoy dando la tierra, pero tú la vas a repartir. ¿Ok? Muy importante. Dios nos está dando la bendición, pero tú la repartes. Tú repartes en esta tierra. El reino de Dios está establecido aquí para bendecir al resto de las personas. Dice Mateo 24:36. Mateo 24:36. Si alguien lo puede leer, hasta el 51. Yo lo leo. Pero de día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Fíjense bien que estas dos parábolas están relacionadas. Ya espero que se hayan dado cuenta que hay una relación entre las dos. Las dos finalmente están hablando de un evento. El evento cuando Jesús viene por su iglesia. ¿Ok? Las dos están hablando de ese evento. Habla de los que se quedan. Los que se quedan se quedan al lloro y el crujir de dientes. ¿Ok? Está hablando de ese evento. Dos estarán en la casa, uno será tomado, otro será quitado. Y luego dice, dos mujeres estarán moliendo. Qué raro. Una será quitada y la otra, y la otra, y la otra tomada. Eso dice yo que ahí está escrito. Y el asunto es que yo quiero que ustedes vean el verso 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Se acuerdan de la otra parábola? Hablaba buen siervo y fiel, porque ese recibió 5 y lo multiplicó y ya tenía 10. ¿Lo recuerdan? ¿Ok? Ahora dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? O sea, el reino de los cielos ha estado establecido y a ti te dejó, la iglesia la dejó para que esté sobre su casa aquí en la tierra. Tú estás allí, tú tienes una administración. En el lugar en donde tú vives, tú tienes una administración del reino de Dios. Hay una oficina del reino de Dios en donde tú estás. Tú eres el administrador de ese lugar. Y dice, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé.
el alimento a tiempo. Está hablando de las otras personas, de los otros siervos. Tú eres el mayordomo, tienes todo a tu disposición y tú repartes, tú eres el que das a las demás personas, ¿ok? Un siervo fiel ha sido bendecido para bendecir a muchas personas. Ha sido bendecido para que tenga sus empresas, para que dé trabajo. Ha sido bendecido para que otras personas que están trabajando con él igualmente sean bendecidas. Yo quiero que cambien ustedes su mentalidad. Yo quiero que ustedes vean cuál es la visión de Dios para la iglesia. No es una iglesia que esté chillando, clamando, siempre porque, ay Dios, ay, mira cómo estamos. Bendícenos Dios, pues si ya te bendije. Por el contrario, cambien la mentalidad. Todos los bienes, o sea, yo he recibido bendición, he recibido bienes. Yo estoy aquí para administrar todos esos bienes. Ahora, pero si ese siervo fuera malo, entonces, ¿qué hace el siervo malo? Abusa de su posición de mayordomo y empieza a maltratar a las demás personas. Los juzga, los condena, los acusa. Eh, eh, esto es lo que nosotros podemos ver en muchísimas personas religiosas. O sea, en lugar de ser bendición, son un dolor de cabeza. Un siervo malo que entonces empieza a golpear a sus consiervos, no les da su alimento, no les da su comida que les debe de dar, no administra correctamente y por el contrario se va a divertir, se va a cotorrear, se va a beber con los borrachos, dice aquí. Wow. Esto no es un buen siervo, esto no es un siervo fiel, ¿ok? Ahora, yo quiero que ustedes vean que todos los mayordomos, todos los siervos van a rendir cuentas. Un principio de autoridad muy importante es rendición de cuentas. Todos los que estamos bajo autoridad tenemos que rendir cuentas. Cada vez que nosotros hemos recibido algo en administración, tenemos que rendir cuentas. Así es que todos nosotros que hemos entrado en el reino de Dios tendremos que rendir cuentas de nuestra administración, de lo que hemos recibido. Yo he escuchado a muchas personas decir que no quieren servir precisamente porque no quieren rendir cuentas. No quieren servir en la iglesia, no quieren servir en las cosas de Dios porque no quieren rendir cuentas. No, yo, ¿para qué me meto en problemas? No, 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 yo así estoy bien, yo no quiero, yo así estoy bien, yo solito, pero no quiero rendir cuentas. A nadie le quiero rendir cuentas. Rendir cuentas es un principio de autoridad. Ahora, he escuchado igualmente a muchas mujeres divorciadas, mujeres viudas, decir, no, yo para qué me volvería a casar, ni loca me volvería a casar. De esta manera no tengo a nadie a quien rendirle cuentas. Parece ser que a la gente no le gusta rendir cuentas. A los hombres no les gusta rendir cuentas, a las mujeres no les gusta rendir cuentas. Estamos en aprietos y estamos así. En el reino de Dios, les vuelvo a decir, hablando de talentos, vamos a rendir cuentas. Y ojo, sí, están por ahí. Ok. Dice el apóstol Pablo, léanlo conmigo o alguien que lo lea, Primera de Corintios, capítulo 4, del verso 1 hasta el 4. ¿Yo? A ver. Así pues,
Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ok, está hablando de De rendir cuentas. rendición de cuentas. De eso está hablando el apóstol Pablo. Rendición de cuentas. Él está diciendo, ténganos, todos los hombres, ténganos por servidores de Cristo. El siervo que recibió 5, el otro siervo recibió 2, el otro siervo recibió 1. Ténganos por siervos, ténganos por administradores. El apóstol Pablo declara un área para ser administrador. Él dice los misterios de Dios. El apóstol Pablo, los talentos que recibió fueron revelaciones extraordinarias de la palabra de Dios. Recibió revelaciones formidables, de tal manera que realmente él es el que escribió el Evangelio de la gracia. Jesús habló del Evangelio del reino de Dios, pero el apóstol Pablo es el que recibió la revelación de que todo lo que hizo Jesucristo fue un nuevo tiempo de gracia. Él recibió grandes revelaciones y él dice, yo las estoy administrando. Yo estoy recibiendo bienes y los estoy administrando. Téngannos por administradores de los misterios de Dios. Dice, y ahora es necesario que todos los administradores sean hallados fieles. Tú eres un administrador de los bienes del reino de Dios. Fíjense, les voy a comentar. Le solicité a algunas personas, muchos de ellos personas que yo estoy preparando para que en un momento ellos van a tomar seguramente un ministerio pastoral. Estoy preparando pastores. Y yo les pedí a ellos, dado que han recibido grandes bendiciones, revelaciones, han recibido instrucción, que lo administren y que preparen cápsulas de fe para la iglesia, para toda la gente. Hay otras personas también que están ocupando su tiempo, los talentos que han recibido de parte de Dios, computadoras, han puesto al servicio su tiempo, software, conocimientos para editar, para hacer todo un trabajo y dar una gran calidad en todo esto. Cada día nosotros estamos poniendo a su disposición cápsulas de fe, las cuales les mandamos links, les mandamos todo esto. Dios les está dando a ustedes riqueza del cielo a través de estas cápsulas de fe. Pero la gran mayoría de los siervos lo que hacen es verlas o ni siquiera las abren, ni siquiera las ve. Otros las ven parcialmente, pero definitivamente una minoría son los que las comparten y se las dan a otras personas. Es una riqueza que ustedes podrían hacer multiplicar, pero que no multiplican. Vamos, ni a su familia
ni a las personas que están cercanas, ni a sus hijos. Lo reciben, lo ven, a lo mejor la califican, ay, esta estuvo buena, ay, no, esta no, ay, esta le pongo un 8, ay, no, pues esta le pongo un 6, a esta, ay, es que como que va empezando, ay, está medio tontito, ay, no, no, esta sí estuvo buena, ay, no, esta, no me gustó de lo que habló, o sea, las califican en lugar de recibir y multiplicar lo que estamos recibiendo. Dios les está dando revelaciones, Dios les está dando palabra, Dios les está dando misterios, pero no se multiplican. ¿Qué están en tus manos? ¿Qué le sucede a los bienes del reino en tus manos? ¿Se están multiplicando o los estás escondiendo? ¿Los estás poniendo bajo tierra y que nadie se entere? Me da vergüenza compartirlos. Me da vergüenza pasárselos a mis familiares. Me da vergüenza pasárselos a mis amigos. ¿Qué van a decir? Yo lo que les puedo decir es que a partir de las cápsulas de fe, montones de personas han venido a Jesús, han sido restaurados matrimonios, han sido restauradas familias, a través de las cápsulas de fe. La gente que sí las está compartiendo, están viendo esos resultados. Pero muchos, ¿qué hacen con eso? ¿Qué pasa con esa riqueza? ¿Se multiplica o no? Yo veo que comparten más lo que otros ministerios hacen que lo que nosotros les damos. Comparten lo que otras personas están haciendo. En cambio, las cápsulas de fe, esas creo que ni las ven, o las ignoran, o no sé qué hagan con ellos. Es impresionante. Dice el apóstol Pablo, escuchen bien, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, pero es necesario que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Todos vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos recibido. ¿Qué son los talentos? Son bienes, bendición que hemos recibido, que no es nuestro, que no son nuestros, que Dios nos ha dado para que nosotros lo hagamos multiplicar. ¿Qué son? Tú has recibido casa, has recibido salud, trabajo, tienes dinero, tienes ropa, tienes una carrera. Dios te ha dado a lo mejor un talento en inteligencia para las matemáticas, a lo mejor eres bueno en la música, a lo mejor eres bueno en las artes, a lo mejor eres bueno en diferentes cosas. Todo eso Dios es el que te lo ha dado. Dios te ha llenado de talentos, de virtudes, te ha llenado, te ha llenado. Dios todos los días te está dando bendición. Yo te puse un ejemplo, Dios todos los días te está dando una revelación. ¿Qué haces con lo que Dios te está dando? ¿Qué estás haciendo con todo ello? ¿Cómo lo estás multiplicando o no? ¿Cómo sería el día de hoy si tú tuvieras que rendir cuentas de lo que has recibido? ¿Qué harías con eso? Señor, gracias, me diste una casa. ¿Y qué has hecho con la casa? Tu casa ha servido para que el reino de los cielos crezca, que se expanda, que las riquezas del reino de los cielos fluyan. ¿Tienes un trabajo? ¿Ha servido para eso? ¿Tienes una inteligencia ha funcionado para ello? ¿Tienes salud? ¿Tienes fuerzas? ¿Tienes ojos? ¿Tienes piernas? ¿Tienes revelación? ¿Tienes conocimiento? ¿Para qué ha servido? ¿Cómo rendirías tú cuentas si el Señor te llamara
el día de hoy a decir, a ver, ¿qué has hecho con todo lo que yo te he dado? Esta sería una buena pregunta que hacer. Estos son los talentos. Ahora, pasemos a los dones. ¿Ok? Los dones, a diferencia de los talentos, son bienes dados como un regalo. ¿Ok? Son un regalo para ti. Son tuyos. Un don es algo que Dios te ha regalado. Es tuyo. Y lo que Dios ha regalado para la iglesia lo coloca al creyente en un plano sobrenatural. O sea, los dones son para que tú empieces a vivir en un plano sobrenatural. Son regalos de Dios. Los talentos son bendición que Dios te ha dado para administración. Toda la riqueza, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Dios te lo ha dado a ti para que lo administres. Pero los talentos es un regalo de parte de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 hasta el 12. Creo que todos lo han leído, al menos los que han participado en la escuela de obreros. ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 12, del 4 al 12. Si nadie lo quiere leer, lo leo yo. Es lo Yo que lo te iba a leo. decir, si nadie lo leía. Bueno, ya. Ok. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, como podemos apreciar, el dador de todos estos regalos, el dador de todos los dones es el Espíritu Santo. Hay una variedad de dones, hay una variedad de manifestaciones del Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de los dones, pero todos estos integrados dentro del mismo cuerpo que es la iglesia. La lista de estos dones, allí ustedes la acaban de ver, dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, una fe sobrenatural, dones de sanidades, dones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lenguas. Todos estos regalos colocan, vuelvo a decir, al creyente, a la persona que los recibe, en un plano sobrenatural. Lo coloca en ese plano. La iglesia está destinada para vivir en un plano sobrenatural. Y estos dones, según lo que acabamos de leer también, forman ministerios. Una diversidad de ministerios es formada también. Estos ministerios con la idea de edificar a la iglesia. El mismo apóstol Pablo lo explica. Les voy a dar dos pasajes para que los lean. El primero es 1 Corintios 12,
del 27 hasta el 31, y el otro es Efesios 4, 11 y 12. Si alguien puede leer 1 Corintios 12, del 27 al 31. Yo lo leo. A ver, sí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores. Mas Ok, yo os muestro. 4, 11. Yo lo leo. Uh-huh. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces de acuerdo con estas palabras del apóstol Pablo, los dones del Espíritu son dados a la iglesia y repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Todos estos dones tienen como propósito ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son para que la iglesia sea edificada, sea fortalecida, tenga sustento a través de los ministerios y a través de las operaciones sobrenaturales. La iglesia está destinada a promoverse en un plano sobrenatural, no en el plano natural de el sistema de este mundo. Estos dones que recibe el creyente, que recibe la iglesia, que el Espíritu de Dios le da, estos regalos, porque ya son tuyos, son tan tuyos que Dios mismo no te los va a quitar. ¿Ok? Dios no te los va a quitar. Dice Romanos 11:29, mira bien. Porque irrevocables, ¿sí es esa? Sí, 11:29. ajá. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, Pues, hasta ahí. okay. Entonces, fíjate, los dones, dice aquí, son irrevocables. ¿Ok? Ahora, el dador de esto es el Espíritu Santo. Son irrevocables. Te colocan en un plano sobrenatural. Ahora bien, dice la palabra que sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios va a probar a cada persona en las ganancias injustas, en lo que no es tuyo, en lo ajeno. Dios te va a probar en los talentos para ver si eres fiel y entonces darte las ganancias verdaderas, para darte las cosas verdaderas, las cosas sobrenaturales, las cosas grandes. Estas dones ya son cosas grandes. Estos no son talentos. Estos no son cosas naturales que te han sido dadas. No es inteligencia, no es carrera profesional, no es una casa, no es un coche. No. Aquí ya estamos hablando de cosas que te colocan en un plano sobrenatural, pero que Dios te ha probado, te las va a dar, te las va a entregar, sabiendo que son irrevocables porque ya son tuyos. De tal manera que tú recibes un don de parte del Espíritu de Dios, de palabra de sabiduría, por ejemplo, y ese don de palabra de sabiduría lo vas a tener siempre. Vas a funcionar en ese don siempre. Es tuyo,
El Espíritu de Dios te lo dio. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Los talentos no son tuyos. Los dones es un regalo que Dios te ha dado. Ahora bien, todos nosotros, al igual que con los talentos, vamos a rendir cuentas de qué hicimos con los dones. Todos nosotros, hijos de Dios, pasaremos delante del tribunal de Cristo. Es un juicio en el cual no hay condenación. Es un juicio en el cual nadie será echado al infierno porque todos nuestros pecados fueron quitados por Cristo Jesús. Aleluyita, como dijera Wayne Myers. ¿Ok? Ahora, pero todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo, en donde cada persona, en lugar de condenación, ese juicio es para que tú recibas galardones, para que tú recibas coronas, para que tú recibas premios. Dice ahí la palabra que el que pasa de panzazo, ¿ah? Todo lo que pasó en su vida, todo fue borrado porque fueron puras cosas malas, equivocadas, todo eso. Esa persona será salvada aunque por fuego, dice allí. Pero toda la obra que cada uno de nosotros haga y que pase la prueba de fuego, la prueba de haber hecho con fe, de haber movido sobrenaturalmente, de haber trabajado con esos dones, entonces recibirás recompensa de parte del Señor. ¿Ok? Así es que todos nosotros vamos a rendir cuentas. Así es que si alguien estaba pensando, yo no voy a rendir cuentas, no, todos nosotros vamos a rendir cuentas de parte de Dios. Finalmente quiero que todos entendamos, Dios es generoso, Él es dador en extremo. Tanto así que el Espíritu Santo tuvo que esperar hasta que Jesús hubiera sido glorificado para poder descender sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomaría de la gloria de Jesús para poderla entregar. Así es que tuvo que esperar hasta que Jesús fuera glorificado y entonces venir con todo y dárselo a la iglesia, toda la gloria que Jesús había recibido en el cielo. Él es dador, Él es generoso, Él es abundante. Santiago 1:16 dice, yo lo voy a leer, Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No te equivoques. Si tú eres inteligente, no es que lo hayas heredado de tus papás, Dios es el que te lo dio. No te equivoques. No es que hayas trabajado mucho y que hayas sido muy bueno y que por eso puedes tener una casa y que por eso ahora tienes un buen salario y todo el rollo. No te equivoques. Dios es el que te ha dado todas esas cosas. Toda buena dádiva viene de parte de Dios. No te equivoques. No tu talento musical es porque lo heredaste de alguien o porque lo trabajaste. No, Dios es el que te lo ha dado. Dios es el que te dio eso. No te equivoques. No son las revelaciones que tú hayas recibido porque tú seas muy estudioso de la Biblia o algo por eso. Es porque a Dios le plació darte esas revelaciones y Dios te dio ese don especial para que tú tuvieras revelaciones espectaculares o para que tú pudieras servir o para que tú pudieras sanar a las personas o para que tú pudieras hacer milagros o para que tú tuvieras una fe sobrenatural o para que tú pudieras interpretar lenguas. No te equivoques, Dios es el que te dio todo esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende del Padre,
Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Bueno, pero si tú has venido al Padre, entonces de Él recibes y recibes y recibes todos los días, porque Él es generoso. Del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que quiero que vean ustedes, todos los talentos están allí en esa palabra buena dádiva. Cuando dice toda buena dádiva, ahí está hablando de talentos. Cuando dice todo don perfecto, está hablando de los dones espirituales. Todos los talentos, todos los dones espirituales provienen de Dios, provienen de tu Padre Celestial. Y estás lleno. Dios te ha llenado. A lo mejor la información, muchos de ustedes están, ay, pues es que yo creo que Dios no me ha dado nada. Dios te ha llenado. Estás lleno de la bendición de Dios. Estás lleno de talentos. Estás lleno de virtud de parte del Señor. Es necesario que pongas a chambear las cosas que tú has recibido. Si tú de repente ni siquiera te has dado cuenta de las virtudes y los talentos que tienes, pues pregúntales sencillamente a una persona que está cerca de ti y dile, oye, ¿qué dones y virtudes ves en mí? Y a lo mejor te vas a espantar de todo lo que te van a decir. Y muchas personas, por tener una muy baja autoestima o por tener malos pensamientos como el siervo que recibió un solo talento, ni siquiera están disfrutando lo que Dios les ha dado. Así es que administra todo lo que Dios te ha dado. Él es el dador. Tú eres un colaborador de Dios para llevar toda la bendición del reino de Dios a esta tierra. Dijo Jesús que tú eres luz del mundo y sal de la tierra. Eres luz del mundo, estamos hablando dones espirituales que traen luz, y tú eres sal de la tierra, estamos hablando de los talentos, para traer bendición, para traer bendición, a cambiar la maldición por bendición en esta tierra. Así es que Dios es dador y te ha dado dones y te ha dado talentos en este reino de Dios para traer bendición a esta tierra. ¿No? De todo esto vamos a dar cuentas, vamos a rendir cuentas. Ok, preguntas. Nadie levantó su manita durante la plática, pero ahora yo les digo, a ver, díganme sus comentarios o sus preguntas. ¿Quién fue el que sugirió este tema? Goyita, así es que, Goyita, empezamos contigo. Sí, Platícanos. pues ¿Esto resolvió lo que tú querías saber? sí, porque yo siempre tenía esas dudas, si los talentos y los dones era lo mismo, o quería precisamente eso que nos explicaste ahorita. Bueno, aunque ya lo habíamos visto en Escuela de Obreros, pero siempre surgía esa duda, ¿no? De que si un talento o un don era lo mismo. Por ejemplo, tú muchas ocasiones has comentado que admiras mucho a Freddie Mercury por la voz que Dios le dio, por la música que él hacía. Entonces a mí ahí me surgía esa duda también de que si era él ese talento natural con el que nació, o sea, porque Dios se lo dio, o era un don o era un talento. O sea, yo tenía como que Pues es un talento, esas ¿no? dudas. Es un Entonces, talento que Dios le ajá, dio a él y que no ocupó para el reino de Dios, lo ocupó para sí mismo, aunque nos benefició a todos, ¿no? O sea, todos nosotros uh-huh. le damos gloria a Dios por esa voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona recibe una habilidad que se desenvuelve en hacer algo, tiene una capacidad para
para desarrollar algo. O sea, es un talento que Dios le ha dado. Exacto. ¿Sí? Para beneficiar a los demás. Y si todas las personas se movieran en los talentos y virtudes que Dios les ha dado, podrían destacar como Freddie Mercury. Okay. Nada más que muchas veces en nuestra sociedad tenemos la tontería de que a nuestros hijos queremos que le echen muchas ganas, que se esfuercen muchísimo en aquello que no pueden. Tienen que machetear para ser buenos en matemáticas, aunque sean malísimos. Son malos en matemáticas, son malos en esto otro, y entonces, no, tienes que estudiar y tienes que estudiar y tienes que salir bien. En cambio, para lo que son buenos, en eso no los preparamos, porque ya son buenos. En esto eres bueno, bueno, entonces esto no hay problema. Entonces siempre estamos tratando de cubrir los males en vez de hacer crecer los bienes, en vez de multiplicar los bienes. Si cada persona se dedicara a hacer crecer lo que Dios le ha dado, tendríamos un montón de Van Goghs, tendríamos un montón de Freddie Mercurys, tendríamos un montón de Brian Mays, tendríamos un montón no sé, de empresarios, un montón de matemáticos, de Newtons, tendríamos un montón de gente, Einsteins, ahí en estas áreas. Sin embargo, vuelvo a insistir, en vez de pensar en multiplicar, siempre estamos pensando en cubrir deficiencias y no aumentar las ganancias, no aumentar las riquezas que hemos recibido. Sí, eso era. Creo que ya quedaron claras mis dudas en cuanto a los dones y talentos. Muchas gracias. ¿Los demás, algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Sí, Vianey. Bueno, ahorita pensaba yo, por ejemplo, pues, dice Dios nos ha dado dones y talentos. Pues desgraciadamente hay personas que lo usan de una manera equivocada, ¿no? Me venía a la mente, pues, la gente que está en la mafia, ¿no? Secuestradores, asesinos, todo ese tipo de personas. Hay personas que son muy inteligentes, ¿no? Que Dios les ha dado esa inteligencia, esos dones, esas capacidades y los usan de una manera equivocada, ¿no? Entonces lo que hablaba la palabra de Dios, ¿no? Del siervo malo, ¿no? Que realmente, bueno, no el de donde dice que vendrá el Señor, ¿no? Y que donde será el lloro y el crujir de dientes. Esas personas, como cuando estaban los dos ladrones junto a Jesucristo y uno se arrepintió y el otro no, ¿no? Entonces, si esa persona, a pesar de que todas esas capacidades que tuvo y no las pudo usar, las usó de una manera equivocada, y si se arrepiente, pues a tiempo, ¿qué va a pasar? Tendrá salvación, ¿no? Pues es lo que les dije, ¿no? Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Es un juicio que no tiene condenación. Simplemente el reo que estaba junto a Jesús y que encontró salvación en el último momento, pues todas sus obras, cuando pasen por el fuego, todas van a ser quemadas. ¿Por qué? Pues porque la obra de Cristo Jesús ya lo ha perdonado. Todo va a ser quemado. No va a quedar nada. Entonces, va a ser salvo, aunque por fuego, dice la palabra, ¿no? En una expresión mexicana, de panzazo, pero va a ser salvo, ¿ok? Va a entrar en la salvación. Ahora, no va a recibir galardón alguno, sino que galardones son dados a aquellas personas que, habiendo recibido a Jesús, ponen a trabajar lo que Dios les ha dado a su servicio y ofrecen ganancias. Sí, claro.
Sí, sí, y como decías tú hace rato de las cápsulas de fe o pues la palabra, ¿no? Que tú nos das, que la tenemos que compartir, ¿no? Yo a veces la subo en el Face o generalmente yo los paso a mis contactos de WhatsApp. Es donde casi todos los días les envío la cápsula, ¿no? Es de alguna manera, ¿no? Mi hermano me dijo, no, ¿sabes qué? No me estés mandando eso, no, 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 a mí no me mandes eso. Está bien, Pero ya. no, pues no le hice caso, se la sigo mandando, se la sigo mandando. Digo, pues la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Realmente, pues él siempre da gracias a Dios, confía en Dios, pero yo digo, pues los tiempos de Dios son perfectos y va a llegar su momento en que pues va a querer seguirlas escuchando, ¿no? Y Pues sí, así va a ser, ¿no? Sí. sí, mira, si todo el mundo las compartiera a sus contactos de WhatsApp, todo lo que tú estás diciendo, no, hombre, las estadísticas que nosotros estamos viendo estarían muy por arriba de lo que ahorita están. O sea, realmente muy poquita gente las está viendo, no solamente fuera, de adentro de la iglesia. Sí, Goyita. Es eso que comenta Vianey también, igual yo también casi en Facebook es muy rara la vez que las comparto, pero yo también las comparto siempre en mi WhatsApp a todos los contactos que tengo, incluso a mis hijas, a mi hijo. Y tengo personas que, bueno, no son cristianas, y una de ellas que estaba pasando por un duelo, una conocida, una vecina, yo le estuve mandando las cápsulas de fe y ella incluso me puso en los comentarios que estaba muy, muy agradecida por las cosas tan bonitas que yo le estaba enviando, porque no sabía yo cómo la estaba ayudando en su duelo que estaba ella viviendo. Hace poco falleció su mamá, y que la verdad, todo eso que yo le estaba mandando de las cápsulas de fe, que para ella era algo muy importante, muy bonito, que a pesar de que no compartiéramos la misma doctrina, pero que a ella le estaba ayudando bastante, que le ha servido mucho, que estaba muy agradecida, la verdad. Es que Y otra de las personas, ajá, y otra de las que estuve dando un acompañamiento, incluso cuando le estuve dando el acompañamiento diario, eran sus cápsulas de fe, y todavía se las sigo mandando, incluso hasta la fecha que ya empezamos la célula. La señora dice que la verdad las cápsulas le han ayudado bastante para que ella se haya ido recuperando en su estado emocional. ¿Sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, el próximo sábado tenemos oración familiar. La sede de Mérida son los que van a estar dirigiendo la oración este sábado. Así es que va a ser algo padrísimo poder ver a cristianos nuevitos y otros no tanto, orando a Dios en esta oración familiar. Así es que desde la sede de Mérida vamos a estar llevando la oración este próximo sábado. Así es que conéctense para que estar en la oración familiar, compártanlo para que otras personas puedan entrar y orar por sus familias. ¿Sale? Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo domingo también. Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias. Bye.